Parlem de salut dental, amics de Revista de Sociedad, y ho fem, como es habitual, en la doctora Luz Aguiló. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenida una vez más a Revista de Sociedad. Gracias. Muy bien, doctora, hoy vamos a hablar de las radiografías. Sí, de las radiografías dentales, Eso es, que claro. cada vez se hacen más y la gente se pregunta por qué. Muy bien, es un buen tema. Porque hará falta, ¿no? Hará falta, doctora. Hará falta, sí. Hace falta diagnosticar bien y estar seguros de lo que uno hace. Cada vez se hacen más, cuando quizás hace unos años y no tantos, pues podríamos decir que esto era un poquito a ojo. Pues más o menos, porque antes el diagnóstico se basaba siempre pues, en mirar, en preguntar cosas a los pacientes, tocar, etcétera, pero actualmente cada vez más se basa en nuevas tecnologías. De hecho, parece que los médicos cada vez saben menos, pero no, cada vez saben más y cada vez tienen curvas de aprendizaje más fuertes, más duras y se tienen que preocupar más. En odontología, igual que en la medicina general, también se piden muchas radiografías, cada vez más, doctora, sí, es lo que estamos comentando. Cada vez más, sí. Por lo dicho antes, porque antes no es que no se utilicen los métodos de antes, se siguen utilizando, pero además de ellos, de preguntar, explorar, mirar, pues hay que complementar con cosas adicionales como escáneres, fotos, otro tipo de registros y desde luego radiografías. Bien, doctora, ¿y qué se puede ver en una radiografía? Pues en una radiografía... La pregunta quizás es un poco obvia, ¿no? Pero no, ¿hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pues hasta dónde depende del tipo de radiografía, pero en principio en una radiografía lo que vemos es el por dentro de un diente, pues un diente está roto, fracturado o tiene algún problema en las raíces, vemos los huesos pero por dentro también, vemos si están, pues hay alguna enfermedad periodontal, esas pérdidas de hueso que hay, que se oyen, o dientes raros. Claro, que todo eso lo teníamos escondido, ¿no? Por supuesto que sí, todo eso se puede intuir desde fuera. No, pues parece que se ven bastantes cosas. Se ven muchísimas cosas y dan muchísima seguridad a las radiografías. O sea que las radiografías son esenciales para hacer un diagnóstico, para saber lo que hay, ¿podríamos decirlo así? ¿Esto es fundamental ya hoy en día? Sí. Hombre, solamente para diagnosticar un poquito de una patología leve no, pero para cualquier tratamiento más o menos complejo, desde luego la radiografía es indispensable. Claro, es decir, para hacer un empaste pues probablemente no hace falta una radiografía, ¿no? Pues no sé yo, se podría utilizar una radiografía simple porque ¿y si la muela está infectada? Claro, entonces esto va más allá de lo aparente, ¿no? Sí, va más allá, hay que tener cuidado. Bien, doctora, y trabajar muy sobre seguro. ¿Qué tipos de radiografías dentales hay? Eso es muy buena pregunta. Mira, hay dos tipos básicos de radiografías. Uno es esas plaquitas que nos meten en la boca cuando vamos al dentista, esos son las radiografías intraorales. Una plaquita se mete en la boca y de esas hay muchísimos tipos. Y son muy antiguas además, todo el mundo las conoce. ¿Quién no se ha hecho alguna radiografía de un diente porque le dolía? Si alguien dice que no se ha hecho, yo no me lo creo. No me lo creo. Creo que todo el mundo se ha hecho ese tipo de... Antes se revelaban a mano, desde hace muchísimos años son digitales, pero en fin, son esas radiografías pequeñitas. Y luego están todo el grupo de radiografías extraorales, y la más conocida es la ortopantomografía, la radiografía panorámica, esa que es como apaisada. Y todo eso se hace en muchas clínicas. De hecho no hay estos aparatos porque este tipo de radiografías muchas veces se hacen en centros especializados para esto. Y de esas extraorales están la orto, las teleradiografías, las radiografías de mano y desde luego los TACs y los CBCT. De los que todo el mundo habla. Los CBCT, ¿son necesarios, doctora, en los tratamientos dentales? Pues para hacer determinados, mira, aquí en la pantalla tenemos ahora mismo un CBCT. Pues para algunos tratamientos, indudablemente sí. Por ejemplo, antes de una cirugía, sí. Es decir, hoy en día no nos quitamos una muela del juicio sin saber si toca seno o toca el nervio dentario. Y desde luego, antes de poner implantes, también. Ver la altura de hueso, la densidad, la anchura, todas esas cosas. Bien, doctora, ¿y por qué motivo se necesitan más de un tipo de radiografía? Es decir, ¿con una radiografía no podríamos ver todo lo que pasa en una zona? No, fíjate, porque cada radiografía sirve para algo. En general todas son diagnósticas, pero no se piden tampoco todas a la vez. Es decir, que uno pide las radiografías que le hacen falta para hacer determinado tratamiento o para ver determinada cosa. Las radiografías se complementan, es un tipo de diagnóstico, son pruebas complementarias. Bien, doctora, y una curiosidad que me ha llevado a mí muchas veces, de verdad, la radiactividad en las radiografías. No, hombre, no.
Eso no hay que tener absolutamente ningún miedo. Primero porque cuando te hacen una radiografía en la clínica te ponen un collar de plomo. Y si estás embarazada, no en tu caso, pero si es una mujer que estás embarazada, me quita un peso de encima, doctora, me quita un peso de encima. Hay que avisarlo siempre, que para eso están los carteles que avisan, pero las radiaciones hoy en día son absolutamente mínimas. Yo recuerdo, doctora, que una vez hablábamos esto off the record, sí. y le hice la pregunta y me dijo que la parte permitida para una mujer embarazada era X, y que la radiografía que en tal momento yo me iba a hacer era como una parte muy pequeña de esa que estaba permitida, es decir, corremos, no corremos absolutamente... off the record siempre. Claro, no corremos absolutamente ningún riesgo. No se corre ningún ese riesgo, tipo de no se debe correr ningún riesgo. Mirar en pantalla es la típica radiografía de toda la vida, una periapical que llamamos nosotros, y esa todo el mundo se ha hecho por lo menos una. ¿O varias? ¿O varias? Claro que sí. Doctora, bien, entonces la radiografía las declaramos como parte esencial de la salud bucodental. Sin duda ninguna, y cada vez más. Es decir, que hay que estar muy seguros, y además hoy en día yo creo que muchos pacientes incluso se extrañarían si fuéramos a iniciar un tratamiento más o menos complejo y no pidiéramos placas. Es decir, todo el mundo, yo creo que está muy acostumbrado. Los profesionales porque las necesitan para estar seguros, y los pacientes porque creo que también les da confianza eso. Así que sin miedo, sino todo lo contrario, ¿no? Por supuesto que sí. Doctora, pues muchísimas gracias una vez más. Gracias a vosotros por estar con nosotros en Revista de Sociedad. Hablando de salud bucodental, gracias a la doctora Luz Aguiló, pues como siempre estamos y tenemos la boca más sana. Gracias, doctora. Gracias a vosotros.